Conducir un auto deportivo siempre será un buen placer, debido a las sensaciones que puede generar al arriesgarse a aumentar su velocidad y demostrar en la práctica el resultado de todo el esfuerzo de los ingenieros de fabricantes que durante décadas han trabajado para mejorar cada vez más y crear al mejor deportivo de todo el mundo. Por desgracia, el querer llevar las cosas de manera extrema al manejar, se puede convertir en un enorme riesgo, sobre todo si no se tiene la suficiente experiencia y pericia para llegar a afrontar las capacidades que estos automóviles pueden lograr. Actualmente, con las mejoras tecnológicas en seguridad activa y pasiva que ya son obligatorias en muchos países, se puede disminuir el riesgo de un accidente fatal y casi que cualquier persona es capaz de manejar un auto deportivo sin muchos problemas. Pero hasta no hace muchos años, el conducir un auto de esta clase estaba solamente destinado para puristas y expertos al volante. Existían autos que en cualquier momento se descontrolaban y exigían que estuvieses concentrado al máximo porque el menor descuido te podría mandar al otro barrio. Hoy en este video quiero enseñarles varios autos deportivos y superdeportivos bastante legendarios en algunos casos, que merecen el título de creadores de viudas, debido a que son enormemente peligrosos de conducir. Y para efectos de este mismo video, de una vez dejaré por fuera a los más que legendarios Widowmaker, el Porsche 911 Turbo de la generación 930 y el DeLorean DMC-12. Ya que dichos autos fueron mencionados en el video de los 10 autos más peligrosos fabricados en la historia, el cual por cierto, es el primer video hecho para el canal y que te invito a que lo mires si no lo has hecho. Sin más introducción, comencemos. TVR, todos sus modelos. Voy a hacer algo de trampa aquí, ya que no hablaré de un auto en específico, sino de toda una marca completa de autos deportivos. TVR es una marca británica de producción limitada que lleva en operaciones desde 1946 y se ha destacado por crear los deportivos más rápidos, hechos a mano y con la mejor tecnología y diseño espectacular que los ingleses han sabido hacer. A pesar de los avances tecnológicos, TVR se ha mantenido fiel a sus raíces ofreciendo en la mayoría de sus modelos transmisiones manuales y tracción trasera. En otras palabras, TVR es de las pocas marcas puristas que aún existen. Este último aspecto es en el que nos vamos a enfocar, ya que la marca en términos de seguridad actualmente ofrece casi que las opciones mínimas que son reglamentarias, como por ejemplo airbags, sistema ABS de frenado y EBD de control de estabilidad. Pero hasta no hace mucho tiempo, los autos TVR eran fabricados sin ninguna asistencia activa y pasiva para la conducción. Así es, modelos tan reconocidos como el Cervera o el Sagari, solo por mencionar algunos, los cuales podían alcanzar fácilmente hasta los 420 caballos de potencia y lograr una velocidad máxima de hasta 300 km por hora, al momento de conducir solo dependían de la pericia y los reflejos del piloto. Por lo que un mínimo descuido a la hora de tomar una curva a altas velocidades era la diferencia entre estar vivo o muerto. La ingeniería de punta aplicada en el tren motriz para lograr el mejor rendimiento no estaba compensada con los más que necesarios sistemas de seguridad para controlar todo el desboque de potencia cuando pisas el pie del acelerador. Si bien un auto deportivo está diseñado para exigirle al máximo, el factor peligro a la hora de pilotar siempre va a estar presente. Así que los autos hechos por TVR hasta más o menos la década de los años 2010 eran un verdadero peligro inminente. Por fortuna, TVR no fabricó en masa su creación conocida como Cervera Speed 12, ya que para la época en que fue diseñado el prototipo, sería el superdeportivo más peligroso que jamás se hubiera hecho. Dodge Viper. Todos estamos de acuerdo que el Viper fue la máxima leyenda del grupo Chrysler y uno de los autos deportivos más extremos que se llegaron a fabricar jamás. Un inmenso motor V10 que iba casi que atascado a la fuerza bajo el capó, una descomunal potencia y torque para su época, un diseño rompedor que imponía solo al estar parado en la calle y un consumo de combustible que te obligaba a tener tu propia torre de extracción de petróleo para mantenerlo. Pero esta leyenda cargaba con un estigma de reputación que jamás le pudo ser borrado, el cual era que se trataba de un auto sumamente peligroso, más que todo en los modelos de la primera generación, y no era para menos. La realidad es que en el año 2000, el Insurance Institute for Highway Safety, o traducido al español Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras de los Estados Unidos, reveló que los Dodge Viper comercializados entre los años 1997 y 1999 le costaron a las aseguradoras unas 7 veces más por siniestro que el promedio del mercado. Fue algo bastante llamativo en su tiempo, ya que no se trataba de un deportivo exclusivo. Pero daba a entender que se accidentaban con demasiada frecuencia.
Son muchas las razones por las que el Viper se ganó la mala fama de auto peligroso, las cuales se pueden resumir en los siguientes 6 puntos. Primero, el tremendo par de su motor. Lo que lo hacía monstruoso también a su vez lo volvía increíblemente inestable, ya que la primera generación de 1991 portaba el ya mencionado motor V10 con 8 litros de capacidad que producía inicialmente 400 caballos de potencia, y que con el pasar de los años hasta antes de la entrada al nuevo milenio, fue capaz de incrementarla hasta los 470. Pero el mayor detalle aquí era su increíble torque de 630 Nm a únicamente 3.600 revoluciones por minuto. Solamente un pisotón a fondo a 2000 vueltas del cigüeñal eran suficientes para lograr que las ruedas traseras perdieran tracción y lograra hacer un inesperado trompo en plena calle, y más aún en condiciones de baja adherencia. Segundo, soportes de motor con compuesto demasiado blando. Esto no debería significar un problema mayor, ya que Dodge lo hizo pensando en reducir las fuertes vibraciones de su motor y a su vez compensar sus movimientos mientras pisas el acelerador. Pero hay que tener en cuenta que unos soportes muy blandos para un vehículo con características deportivas hacen que se reduzca su tiempo de vida de forma muy prematura. Por algo en el Viper era muy común que se sintieran fuertes sacudidas en el habitáculo. Se demostró que debido a esto último, el pomo de la palanca de cambios podía desplazarse hasta 2.5 centímetros de su eje central, y no era muy extraño que en vez de pasar de tercera marcha a cuarta, pasaras de tercera a segunda sin darte cuenta. Por lo que tras de que se revolucionara el motor de manera excesiva, esta maniobra frecuentemente acababa con un trompo inesperado debido al bloqueo total de las ruedas traseras. Tercero, neumáticos traseros demasiado anchos. ¿Han visto cómo los autos de Fórmula 1 pierden tracción de forma inesperada cuando las gomas están demasiado frías? Pues esto mismo le sucedía al Viper. Tengamos en cuenta que el auto fue lanzado en una época donde los compuestos de los neumáticos no habían avanzado tanto tecnológicamente a comparación de hoy en día. Y para su época, contaba con las llantas traseras más grandes que existían a la venta. Si combinamos esta falta de temperatura que provocaba a su vez falta de adherencia de las gomas con los 2 puntos mencionados anteriormente, se formaba el caldo de cultivo perfecto para el desastre. Para más Inri, el Viper jamás contó con un sistema de tracción integral o una caja de cambios automática que le ayudase a compensar o controlar su sistema de tracción. Cuarto, la ubicación de sus escapes. En la primera generación del Viper, sus escapes estaban montados de manera lateral, delante de las ruedas traseras y justo por detrás de los asientos delanteros. El problema que tenía al estar en esa ubicación era muy parecido a lo que sucede con los escapes de las motos, ya que era bastante habitual que al bajarse del auto en un descuido te podías quemar con el inmenso calor que emanaba el sistema, provocando quemaduras y marcas en las piernas de los ocupantes. El problema fue mayor ya que la cantidad de gases que emanaba el Deportivo eran tantas, que existieron posibilidades de que la ropa se incendiara al entrar en contacto directo con el sistema. Ni siquiera mejorando el aislamiento del escape los ingenieros pudieron evitar que pasaran estos incidentes. Quinto, los nulos sistemas de seguridad. Por increíble que parezca, el Viper no portó un sistema antibloqueo de frenos sino hasta el año 2001, y fue solo hasta el año 2005 que apareció el control de estabilidad. Dichos sistemas a inicios de los años 90 ya eran una regla común en muchísimos autos generalistas que se vendían en Norteamérica, por lo que no eran elementos de equipamiento exclusivos o exóticos. Los ingenieros de Dodge, para contrarrestar la falta de un ABS, dotaron al Deportivo de un enorme sistema de frenado servoasistido y una distribución más favorable dirigida hacia el eje delantero. Aún así, el Viper no se destacaba exactamente por contar con una buena potencia de frenado que ayudase a controlar la inercia generada de su enorme motor. Por ende era experto destrozando sus neumáticos delanteros. Sexto, la cantidad de inexpertos al volante. Estamos hablando de que era un auto de comercio común, por lo que cualquiera con el poder adquisitivo suficiente podía hacerse con un Viper sin muchos inconvenientes. En promedio para su época costaba unos $70,000, así que se convirtió en el regalo de cumpleaños o de graduación de muchos jóvenes que apenas estaban comenzando a tener experiencia en la conducción. Y si juntamos todos los factores antes mencionados, con las ganas y la diversión de alguien que está estrenando su primer Deportivo, los resultados no son para nada alentadores. Además estamos hablando de Estados Unidos, donde los excesos son el pan de cada día. En palabras de Bob Lutz, quien fue el director ejecutivo de Chrysler responsable del proyecto Viper, el mundo no estaba preparado para un auto tan extremo. Además no es un secreto que el Deportivo fue fabricado tomando la filosofía del Shelby Cobra. De hecho, la marca contó con la colaboración exclusiva del mismo Carroll Shelby para su desarrollo.
Y vaya que sí tomó muchos elementos de su filosofía, que en el Viper fueron elevadas a su máxima expresión. Y hablando de Shelby. Shelby Cobra. ¿Qué pasa cuando introduces a la fuerza un enorme motor de 7 litros en un auto pequeño con una carrocería liviana, le exprimes la potencia hasta un máximo de 425 caballos, le dotas de un increíble torque de 651 Nm, le sacas una velocidad máxima de 265 km por hora, le pones unos enormes neumáticos para que ayuden a traccionar, le dotas de un sistema de frenado bastante pobre para sus capacidades y para completar logras todo esto en una época donde no existen las ayudas electrónicas en la conducción? Dejemos que un videojuego nos muestre el resultado. La cantidad de réplicas basadas en este emblemático auto también toman la misma filosofía, por lo que también son igual de peligrosos que su versión original. De nada sirvió cambiarle por completo el sistema de suspensión original al Roadster británico para lograr una mejor estabilidad. Ese poderoso motor diseñado por Ford se convirtió en una bestia que solo podían domar los más expertos pilotos de carreras, y aún así hasta los más arriesgados profesionales sufrieron accidentes con este auto. Era como conducir sobre mantequilla debido a lo fácil y sencillo que era perder tracción. Posteriormente al Cobra de 7 litros, Shelby creó dos unidades de una versión llamada Super Snake con un motor V8 de 8 litros potenciado por dos sobrealimentadores con los cuales lograba una máxima de 800 caballos que eran enviados directamente al eje trasero. En conclusión, fue potenciar el peligro a niveles astronómicos. Porsche Carrera GT. Por desgracia, el 911 Turbo de los años 80 no fue el único auto de la marca en tener una mala fama de ser un peligro para conducir. El Carrera GT fue el último superdeportivo casi que analógico que produjo Porsche, el cual, a pesar de contar con la mejor tecnología de punta para inicios de los años 2000 en su tren motriz, jamás fue dotado de asistencias básicas electrónicas para la conducción, como lo son el sistema antibloqueo de frenos ABS, control de tracción o el control de estabilidad. Es más, solo estaba disponible con una caja de cambios manual. Porsche decidió dejar el auto lo más purista posible, orientado a solo conductores expertos que buscaban una mayor sensación de conducción. Para el año 2004, la marca de Stuttgart ya había advertido que el Carrera GT no debía ser usado por personas con pocos conocimientos de conducción por carretera. Pero tener disponible sobre el pedal del acelerador 600 caballos de potencia provenientes de un motor V10 atmosférico y un sonido increíble, invitaba a querer exprimir el máximo potencial. El resultado, un vehículo completamente difícil de controlar a altas velocidades, con la facilidad de sufrir un accidente mortal. En otras palabras, el creador de viudas de la modernidad. Ese título sí se lo heredó de su antepasado de los años 80. Han sido 4 los accidentes más famosos que han sucedido con este superdeportivo. El primero en el año 2005 ocurrido en una pista de carreras, donde Corey Rodell chocó su Carrera GT a más de 160 km por hora contra un muro, tratando de evitar que un Ferrari lo adelantara. El segundo en el año 2008, donde el padre de Lewis Hamilton perdió el control en uno de estos autos mandándolo directamente contra unos arbustos. Por fortuna logró salir ileso. Pero no se puede decir lo mismo del tercer accidente, el cual es más que conocido y que ocurrió en noviembre de 2013, donde Paul Walker y su amigo Roger Rodas perdieron la vida tras chocar su Carrera GT directamente contra un árbol a toda velocidad, provocando que el auto se incendiara y se consumiera por completo. El cuarto y último accidente ocurrió en el año 2020, cuando un aficionado a los superdeportivos llamado Benjamin Chen, el cual ya contaba con antecedentes de destrozar algunos de los superautos más exclusivos, bajo los efectos de alcohol y gas, estrelló un extremadamente raro Gembala Mirage GT, el cual es una modificación realizada en el Carrera GT por el especialista Gembala y valorada en más de $750,000 para ese entonces, contra un Toyota Sienna que salió disparado a más de 20 metros de donde estaba parqueado, y no contento con eso intentó huir con el superdeportivo vuelto trizas. Renault 5 Turbo. Aunque en todos lados quieren desmentir el mito, la realidad es que el Renault 5 Turbo sí era un deportivo bastante peligroso en manos inexpertas tras el volante.
Era un auto bastante brioso y agresivo si no sabías medir bien a la hora de pisar el acelerador. Contaba con el mismo problema del Porsche 911 Turbo de la generación 930, el Turbo Lag. Si entrabas de manera muy brusca a una curva e intentaras pisar el acelerador antes de tiempo, podrías hacer que el turbo reaccionara con demasiada violencia y por ende, perdieras el control del auto. Se le perdona que el auto fue creado en una época donde no existía ninguna asistencia electrónica, y el turbo era una novedad tecnológica que aún no estaba muy desarrollada. Los ingenieros de Renault crearon un verdadero misil de bajo peso, ya que no pasaba de los 970 kilogramos, pero lograba 158 caballos de fuerza y 210 Nm de torque. Así que el sobreviraje se encontraba a la orden del día. RUF CTR Yellowbird. Agarrar un auto ya consolidado en su época como el 911 Carrera, reconstruirlo desde cero de forma artesanal, elevar su cilindrada original de 3.2 a 3.4 litros, incluir un sistema Twin Turbo firmado por Triple K junto a 2 intercoolers, un sistema de inyección de combustible que fue desarrollado para un auto de competición como lo es el Porsche 962, y una transmisión manual de 5 velocidades que enviaba toda la potencia a las ruedas traseras, era algo que solo RUF Automobile era capaz de permitirse en 1987. Únicamente 29 unidades fueron fabricadas hasta el año 1996, las cuales lograban 463 caballos de fuerza y 553 Nm de par, los cuales fueron suficientes para destronar al Ferrari F40 en el trono del vehículo más rápido del mundo, logrando 342 km por hora. Aunque algunos decían que en pruebas posteriores lograba llegar a los 500 caballos de potencia. Era un superdeportivo fascinante, pero todo lo que tenía de bello y espectacular, también lo tenía de mortal en todos los niveles. Comenzando con la posición del motor y su tracción netamente trasera. Al tener el tren motriz literalmente colgado detrás del eje trasero que nunca fue cambiado del modelo original, y atascando mucha más potencia proveniente de sus 2 turbos que hacían mucho más peso, la capacidad de su viraje y de sobreviraje aumentaba un 300%. Además, las nulas ayudas electrónicas hicieron que el RUF CTR solo fuera un auto para los más expertos pilotos profesionales, que no le tuvieran miedo a una bestia que en cualquier momento podría mandarte al otro barrio. En 1987, el piloto de pruebas de RUF Stefan Reuser, quien era un auténtico adicto al circuito de Nürburgring, grabó un video de exhibición donde llevaba al límite en la pista a esta tremenda máquina, donde logró darle la vuelta al circuito en 8 minutos y 5 segundos. Toda una hazaña para un auto de producción en serie. Renault Clio V6. La marca francesa se ha destacado por ser bastante arriesgada. A raíz de eso han aparecido autos que han marcado un antes y un después para la compañía. Ha sido capaz de tener la valentía de enfrentarse a los más grandes del segmento de lujo con el Safrane Biturbo, del cual contamos una corta historia que está disponible en el canal, o adentrarse al segmento deportivo con el más que mítico Renault 5 Turbo, o querer adelantarse a las tendencias de vehículos de las décadas siguientes con el Avantime, o ser todo un adelantado a su tiempo con el modelo Space, un modelo que hoy en día ha sido olvidado por culpa de los SUV, pero que en su lanzamiento significó toda una revolución. Como es lógico por cada logro, también tenía su estrepitoso fracaso. Pero esa ha sido su carta de presentación y el sello que caracteriza a la marca del rombo. Por eso no era de extrañarse que decidieran hacer una interpretación moderna del famoso Renault 5 Turbo, tomando de base al Clio del año 2001. De verdad era como ver un 5 Turbo moderno. Su motor de 3 litros turbo tomado del modelo Laguna y montado en posición central rendía 230 caballos de fuerza inicialmente y llegó hasta los 255 en su lavado de cara, portaba suspensión delantera tipo McPherson y la trasera tipo multibrazo, y una caja de cambios manual de 6 relaciones creada en específico para este auto. El simple hecho de montar un motor tan grande y tan potente sobre una carrocería tan compacta ya suponía un serio problema. La repartición de peso era totalmente desigual, la distancia entre ejes era demasiado corta para su reducido peso, lo que provocaba que el auto entrase en subviraje si te descuidabas tan solo un poco, o a sobreviraje si pisabas con violencia el pedal del acelerador. Los neumáticos apenas soportaban lo justo de tracción y si le exiges demasiado, era bastante sencillo perder el control del deportivo. Estamos hablando de que todos estos problemas estaban reflejados en la primera versión del Clio V6, ya que en la segunda aprendieron de sus errores y corrigieron muchos de ellos. En resumen, intentar lucirse con este auto podía marcar la diferencia de hacer un buen espectáculo o hacer el total ridículo estrellándose contra un muro.
Mercedes-Benz 300 SL. Un auto tan legendario, tan hermoso, tan mítico que hoy en día está valorado en más de $1 millón, en su tiempo era extremadamente peligroso. El alas de gaviota portaba un motor de 6 cilindros en línea alimentado por un inédito sistema de inyección mecánica Bosch que producía 240 caballos de potencia y que se enviaban directamente a las ruedas traseras y que podía alcanzar hasta los 245 km/h de velocidad punta. Unas cifras totalmente extremas para la década de los años 50. La cuestión es que sus frenos de tambor eran insuficientes para lograr frenar el auto en una situación de riesgo. Para el eje trasero portaba una suspensión independiente de brazos oscilantes, lo que era una solución muy eficaz para lograr una suavidad al conducir, pero jodidamente peligrosa a la hora de tomar una curva a una velocidad excesiva, ya que el balanceo de la carrocería y la inercia podían hacer que la rueda trasera que llevara toda la carga se deslizara como mantequilla, provocándote un buen susto o ya de plano descontrolando el auto al punto de dar vueltas de campana. En caso de suceder esto último, existía la posibilidad de quedar atrapado dentro del auto debido a la configuración de las puertas que impiden el descenso al no tener un sistema de desanclaje. Y por último, su carrocería estaba fabricada en una aleación de aluminio y magnesio, la cual lo hacía mucho más ligero y rápido, pero a su vez extremadamente inflamable. Y dado el caso de que el accidente provocara la rotura del tanque de combustible, se convertía en una bola de fuego difícilmente de apagar, ya que debido al tipo de material, el agua era insuficiente para detener una conflagración. La prueba de esto último se pudo reflejar en la tragedia de las 24 horas de Le Mans de 1955. Porsche 911 GT2 de la generación 996. El segundo modelo 911 GT2 en la historia de Porsche pasó a ser uno de los autos más controversiales debido a sus características. Fabricado a inicios de los años 2000, llegó a contar con hasta 483 caballos de potencia gracias a su configuración de motor biturbo y acoplado a una caja de cambios de 6 velocidades que enviaba toda su tracción únicamente a las ruedas traseras. En total, su relación peso-potencia era de 2.96 kg por cada caballo. Lo relevante en este caso no era su potencia, sino su falta de sistemas de control de estabilidad o de tracción para manejar toda esa potencia, lo que estrechaba la brecha entre ser divertido de conducir y ser peligroso de controlar. Lo que sí es seguro es que debía ser un experto piloto para poder manejarlo. Este auto fue una antesala purista de lo que unos años después realizó Porsche con el Carrera GT. Para muchos fanáticos es un auto que jamás debió ser construido, mientras que para otros es un Porsche adecuado que acredita a su conductor como un piloto con talento y coraje. McLaren Senna 720S y 570 GT. Por último, dejamos algunos de los superdeportivos más recientes que se hayan fabricado, ya que comparten un elemento de riesgo en común, la posibilidad de incendiarse. McLaren llamó a revisión casi 2.800 modelos fabricados entre los años 2016 y 2020 debido a que cuentan con una almohadilla de espuma ubicada bajo el tanque de combustible con el objetivo de absorber las vibraciones y ruidos, que con el tiempo puede concentrar humedad y dañar el depósito. Pero lo que nadie menciona es el problema con el sistema de escape, que cuenta con un pobre aislamiento de temperatura, haciendo que las partes cercanas al mismo se derritan e inicien un incendio sin el más previo aviso. El caso más famoso fue el del youtuber Salomundo, a quien se le incendió su McLaren Senna sin motivo aparente mientras conducía. Pero no fue el único, ya que fueron varios a los que le pasó lo mismo en extrañas circunstancias. Para estos tiempos, la reputación de McLaren ha estado bastante manchada debido a estos sucesos. Y en el pasado a otras marcas le sucedió exactamente el mismo problema, por ejemplo a Ferrari con su 458 Italia o a Porsche con su 911 GT3. Recuerda que puedes suscribirte al canal si no lo has hecho, activar la campana de notificaciones para que estés al pendiente de nuevo contenido y de paso dejar tu like si lo deseas. Esto fue Century Cars. Me despido y nos vemos en un próximo video.